Chicos de matemáticas, buenos días. Seguimos platicando de la recta y vamos a hacer un pequeño repaso de los conceptos que vimos en la sesión pasada. Parece importante que vean este video porque al final les voy a dejar un trabajo que tiene que ver con este video. ¿Sí? Entonces les encargo mucho que vean este video, por favor. Entonces hablábamos de la pendiente y el ángulo de inclinación. Deseamos llegar de un punto B a un punto A o viceversa, de A a B. Se puede desplazar verticalmente moviéndose del punto B al punto C, decíamos. Y después a partir de ese punto se desplaza horizontalmente, es decir, del C al punto A. De aquí hacia acá y de acá hacia acá. ¿Sí? Dichos desplazamientos se pueden calcular con las distancias respectivas de cada sistema coordenado lineal, es decir, en el desplazamiento horizontal, la coordenada de la ordenada fija Y solo se mueve en el eje X, o bien en el eje de las abscisas. De manera similar sucede con el desplazamiento vertical, ya que la que queda fija ahora es la abscisa, y el movimiento se da para el eje de las Y's. En resumen, desplazamiento vertical es 6 menos 2. 6 menos 2. Desplazamiento horizontal es 9 menos 2. 9 menos 2. ¿Sí? Bueno, estamos repasando. A la razón entre el desplazamiento vertical con respecto al desplazamiento horizontal le llamaremos pendiente o inclinación del segmento de recta que los une. En este caso le llamamos pendiente igual a desplazamiento vertical entre desplazamiento horizontal, que es lo mismo 6 menos 2 entre 9 menos 2 nos da 4 sobre 7. Esa es la pendiente. Ahora, para expresar el ángulo de inclinación se puede comparar el desplazamiento vertical cateto opuesto al ángulo y el desplazamiento horizontal cateto adyacente al ángulo. ¿Sí? Acuérdense de matemáticas 2, trigonometría, razones trigonométricas. Se conoce que la tangente del ángulo es la que relaciona el cateto opuesto con el cateto adyacente. Entonces la tangente del ángulo es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Vamos a hacer ejercicio, no se preocupen, no se asusten ni nada, vamos a seguir haciendo ejercicios. Despejando el ángulo de inclinación alfa, aplicando la inversa de la tangente, o sea, tangente inversa de alfa, queda así, el ángulo de inclinación es igual a la tangente inversa del cateto opuesto sobre el cateto adyacente, y los valores, bueno, tangente a la menos 1 es desplazamiento vertical sobre desplazamiento horizontal, y los valores son tangente menos 1 de 4 sobre 7, que nos da 29.74 grados. A fin de generar una expresión algebraica que permita generalizar los conceptos citados, se tratará de manera general esta situación. Considerar los puntos A, B y C. A es x1, y1, B es x2, y2 y C es x2, y1. ¿Sí? Son los mismos puntos que acabamos de ver. Entonces, pero lo que queremos especificar son las ordenadas, las abscisas y las ordenadas. Las abscisas que están en el eje de las X y las ordenadas que están en el eje de las Y. Ahora, entonces, como en el ejemplo particular la pendiente es la razón entre el desplazamiento vertical respecto al desplazamiento horizontal, solo que ahora la pendiente se representará con la letra M. Así, M es igual a desplazamiento vertical sobre desplazamiento horizontal, igual a y2 menos y1 igual a x2 menos x1. Esta es la fórmula que les pedía en la tarea, muchachos. M es igual a desplazamiento vertical y desplazamiento sobre desplazamiento horizontal, o sea, y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Lo cual permite proporcionar la siguiente definición de pendiente. Se define la pendiente M
del segmento de recta que une a dos puntos A, X1, Y1 y B, X2, Y2, los puntos A y B. Como la razón de cambio, acuérdense, razón de cambio siempre se habla de una división que existe entre un desplazamiento vertical con respecto a un desplazamiento horizontal. Entonces, la parte de arriba de esta división o de esta razón es el desplazamiento vertical. La parte de abajo es el desplazamiento horizontal. Eso es M, muchachos. Ahora, el ángulo de inclinación se conoce como la razón trigonométrica de tangente de alfa igual a cateto opuesto, pero aquí lo que necesitamos es la tangente, fíjense, es la tangente de alfa, que es el desplazamiento vertical sobre el desplazamiento horizontal, ¿sí? Esa es la tangente de alfa, pero lo que necesitamos es el arco tangente o la tangente inversa. Entonces, esta es la definición. Se define el ángulo de inclinación alfa como alfa igual a, o sea, alfa es el ángulo, ojo, alfa es el ángulo, es igual a la tangente inversa de ¿qué? De Y2 menos Y1 entre X2 menos 1, desplazamiento vertical sobre desplazamiento horizontal. De lo anterior se puede concluir que existe una relación entre la pendiente M y el ángulo de inclinación alfa a través de la tangente. Ahora veamos dos ejemplos. En el caso del ángulo de inclinación alfa se conoce de la razón trigonométrica, ¿sí? Estos dos puntos, punto P y punto Q, se presenta la definición de pendiente como M igual a Y2 menos Y1 entre X2 menos Y1, X1. Entonces, para calcular la pendiente sustituimos los datos, ¿sí? 8 menos 5 sobre 4 menos 1 igual a 3 sobre 3 entre 1. Esa es la pendiente. ¿Cómo calculamos el ángulo de inclinación? Pues es el arco tangente de Y2 sobre menos Y1 entre X2 menos X1. ¿Cuánto nos da Y2 menos Y1, muchachos? Entre X2 menos 1 pues nos da 3 sobre 3, nos da 1. Entonces el arco tangente de 1 es igual a 45 grados. Lo hacemos con la calculadora. Entonces el arco tangente de 1, o sea, es 8 menos 5 entre 4 menos 1 nos da 3 sobre 3 igual a 1, ¿sí? Ahora, el arco tangente de 1 se calcula así: 1, trigonometría, función trigonométrica, el shift en la calculadora de ustedes es shift o segundo, y es tangente a la menos 1. ¿Cuánto nos da? 45 grados, que es lo que tenemos aquí, ¿sí? Ahora, vamos a ver el siguiente ejemplo. Para el caso del ángulo de inclinación alfa se conoce la razón trigonométrica, el punto A y el punto B. A es menos 1, menos 2 y B es 4, 8. Entonces sustituimos los datos en las definiciones y queda la pendiente es igual a 8 menos 2. ¿Cuánto es menos 2? Pues queda positivo, ¿sí? Entonces 8 menos 2 es igual a 10. 4 menos 1, ¿cuánto es? Menos 1 es positivo, entonces 4 es 4 más 1, 10 entre 5 igual a 2, esa es la pendiente. Y el ángulo es el arco tangente de 2, ¿cómo lo encontramos? Vamos a ver la calculadora otra vez. 2, función trigonométrica inversa, y aquí está la inversa, y le damos esa y nos da 63.43 grados, ¿sí? Ok, entonces la tarea que les voy a dejar, el trabajo que les voy a hacer, es que a estos dos ejercicios se los voy a dejar, se los voy a poner como trabajo, pero estos dos ejercicios, a cada punto, a cada ordenada, en cada punto le van a sumar 5 unidades. Por ejemplo, a esta le van a poner 5
coma 10. Y a este le van a poner 9, ¿qué? 13 en esta. Y van a calcular la pendiente y van a calcular la tangente. Ahora de este, el ejercicio 2, van a sumarle 5 también. ¿Cuánto va a quedar? Menos 1 más 5 son 4, menos 2 más 5 son 3, ¿sí? Igual a B, súmenle 5, 4 más 5 son 9, 8 más 5, 13, ¿sí? Van a calcular la pendiente y van a calcular el ángulo, ¿sí? Ese va a ser el trabajo en clase. Entonces, pues si ven este video, pues ya saben cuál es el trabajo en la clase, ¿va? Agradezco mucho, muchachos, cuídense, nos vemos en la siguiente clase. Adiós.